9 de la mañana con 6 minutos. Estamos a mitad de semana, miércoles 28 de noviembre, y el WhatsApp es 33 18 80 76 41. Opina con nosotros. ¿Qué te parece la designación de Enrique Alfaro, el próximo secretario de Seguridad Pública? ¿Te parece correcto que sea un militar? Recibimos tus comentarios en el WhatsApp y también a través de redes sociales. Augusto Chacón, ¿cómo estás? Muy bien, Enrique, muy buenos días. Qué gusto estar aquí. Buenos días a todas, buenos días a todos. Oye, pues parece que no hay de otra en este país en este momento, militar a nivel federal y militares a nivel local. Sí, parece que no hay de otra, que no hay mandos civiles que se animen a tomar las riendas de esto, que en primer momento, lo decías bien en tu editorial, necesitamos contener, pero a mediano plazo necesitamos mucho más. Sin embargo, a pesar de que sean militares, no podemos obviar el respeto a los derechos humanos. Me parece que es la garantía de que cualquier estrategia permanezca. Si pensamos en contención solo a dieta de balazos y a dieta de imponer cierta idea de orden, volveremos a las mismas tarde o temprano. Y más allá de los mandos, bueno, también hay que reconocer que si el gobierno federal, y siempre nos hemos quejado, al menos estos últimos 6 años, de la falta de coordinación, si en el gobierno federal la lógica va por la militarización, necesitamos aquí una Secretaría de Seguridad Pública que tenga interlocución. Que hable su idioma. Que hable el mismo idioma, porque esa coordinación va a ser imprescindible. Insisto, el respeto a los derechos humanos no lo podemos poner en receso, no podemos hacer un paréntesis y decir hasta pasar la emergencia. Ha habido un paréntesis Por nacional. Por ¿no? supuesto. En el respeto a los derechos humanos está haciendo un sexenio con gravísimas violaciones en materia de derechos Pero ni humanos. siquiera un paréntesis, me parece que es Se ha normalizado un la texto violación, ¿no? de corrido, y donde violar los derechos humanos ni siquiera es un asunto de paréntesis. Hay señalamientos por todas partes, de ahí el susto de que los militares emprendan este tipo de tareas, pero por otro lado tenemos que entender que sí hay un nivel de crisis muy fuerte, y ojalá, y yo creo que sí, el gobernador electo Enrique Alfaro entienda que hay mucho que los civiles no hemos hecho inteligencia, no hemos atacado el flujo financiero de los cárteles, no hemos emprendido la extinción de dominio, y todo eso va a ser un soporte para contener y para, a final de cuentas, pasar la emergencia. Eso nos toca a los civiles. El nuevo mando que tendremos en la Secretaría de Seguridad Pública sí viene de antecedentes militares y no menores, 50 años de servicio, pero tendrá un mando civil, es decir, tendrá al gobernador como su jefe. Pero el mando directo es militar, ¿no? El mando y porque el orden. A nivel nacional, por supuesto que la Guardia Nacional depende de la Sedena, pero uno podría pensar que el mando último es el presidente de la República. Pero bueno, ¿con quién días se van a poner de acuerdo los policías, la Guardia Nacional? Es con un mando militar. Claro. ¿Quién va a llevar la capacitación? Todo eso, ¿no? La diferencia, y lo de la capacitación es muy importante, es que tengamos, aunque el mando sea militar, insisto en que se privilegien los derechos humanos, cosa que para los militares la regla número 1 es la cadena de mando. Lo que me ordenaron no puede estar a discusión. Y en un mando civil, más allá de la orden que dé un superior, están siempre por delante los derechos humanos. El debido proceso, las garantías, ¿no? La investigación, la prevención, que también es un asunto muy importante, así que, pero lo dijiste también en tu editorial, la verdad es que esperemos 6 meses, no más de un año, para ver resultados, no para oír discursos. Esto nos tiene que dar resultados, porque a partir de que regresamos a esta idea de lo militar, le estamos dando un fiat a los gobernantes para decir, está bien, resuelve, pero no podemos esperar mucho más. La verdad es que tampoco hay mucha expectativa, porque los militares no lo han hecho bien. Sí. A final de cuentas, ellos han estado los últimos 10 años, cuando menos, al frente de esto, si no es que más. Y la verdad es que no ha mejorado. Yo creo que nos queda pensar eso, que sí, quizás estaría peor. Estaremos peor con las policías municipales, con las policías pero a final estatales, de cuentas, insisto, no hicimos nuestro trabajo como civiles, no capacitamos a las fuerzas estatales, no capacitamos a las fuerzas municipales, dejamos hacer, y ahora sin duda muchos presidentes municipales y no pocos gobernadores con gusto entregan esta responsabilidad a quien diga yo. Y es el caso, es en lo que se está basando Andrés Manuel López Obrador para esta propuesta. Yo creo que hay que atender bien al asunto de los derechos humanos por el proyecto de Guardia Nacional, en donde también hay una clara militarización de la seguridad pública y viene una parte de respeto a los derechos humanos, Augusto, pero
no vienen ni mecanismos de supervisión ni nada, es simplemente enunciativo, ¿no? Sí, vamos a respetar y garantizar los derechos humanos, que es lo mínimo que puede decir un proyecto de esas en características, no vamos a violar las leyes, ¿no? En el discurso, la diferencia ya es que la Guardia Nacional se va a componer de militares y marinos. Y de policías también, ¿no? La Policía Federal, y que queda subsumida dentro de la Guardia, ¿no? Que se va a diluir en un mando militar. En el caso de la Policía Estatal, pues a final de cuentas serán los policías que ya tenemos. No se ha planteado aún que traigamos militares y los vistamos con uniforme de policía. Digo, sobre todo por este caso de nombrar un militar en la Secretaría de Seguridad Pública, Daniel Velasco, pero también hay que recordar que ya está, pues de alguna forma señalado quién va a ser el próximo fiscal general del Estado. Su nombre es Gerardo Octavio Solís Gómez, fue procurador del Estado en el periodo de Francisco Ramírez Acuña, en el sexenio de Francisco Ramírez Acuña, luego fue gobernador interino, también fue delegado de la PGR en Jalisco en 2013 cuando comenzaba el sexenio de Enrique Peña Nieto, y es cierto que es un hombre con experiencia, pero también con señalamientos en su momento, en el periodo de Francisco Ramírez Acuña, de violaciones a los derechos humanos. Así es, bueno, está la memoria de los globalifóbicos en aquella reunión. El 28 de mayo del 2004, perdón. Así es, y que nunca quedó suficientemente aclarada y que hubo clarísimas violaciones a derechos humanos, no solo a quienes se manifestaban, sino inclusive a personas inocentes que nada más estaban al pasar al viejo estilo de la policía. Tiene esos señalamientos, tendrá mucho que enmendar, y el gobernador se juega una parte de su capital político poniéndoselo a su favor, diciendo con él voy a resolver. Tenemos que hacer esa prueba, sin embargo, insisto, los derechos humanos debemos estar vigilando que se cumplan, no solo por una exquisitez intelectual o jurídica, sino simplemente porque eso es lo que nos permitirá ser una sociedad que vea más allá de la emergencia, más allá de la crisis, que se respete la vida, que se respete la libertad, que se respete el derecho de tránsito. Si renunciamos a eso con el espejismo de seguridad, en realidad estamos renunciando a ser una sociedad civilizada y va a tomar el control quienes no queremos. Esto decían, hay que recordar que el fiscal general del Estado, que va a ser Gerardo Octavio Solís Gómez, porque no creo que el Congreso le ponga ningún tipo de traba al nombramiento de Gerardo Octavio Solís, fue a una entrevista con el Comité de Participación Social, luego se emitió una opinión sobre su programa de trabajo, pero ojo, ahora se va a reunir el próximo fiscal con las fracciones parlamentarias en el Congreso, pero de forma muy, muy chistosa, en privado. Escuchamos lo que dice Salvador Caro. La Comisión de Seguridad y Justicia marcará los tiempos para que podamos tener una decisión con la anticipación necesaria. Bueno, hemos acordado un proceso donde habrá reuniones con los distintos grupos parlamentarios por parte del propuesto. Se va a reunir por separado con cada grupo. Ya lo vemos innecesario. Ya se realizaron las entrevistas y las evaluaciones por parte del Comité de Participación Social, y ahora lo que necesitamos es conocer, para poder dar seguimiento a los distintos grupos parlamentarios de la propuesta del plan de trabajo. A ver, dice Salvador Caro, ya el Comité de Participación Social hizo las entrevistas. Hasta donde yo tenía entendido, Augusto, y tú vas a corregir, pero el Comité de Participación Social no despoja al Congreso de ninguna de las facultades que la Constitución le obliga. Y lo dejaron bien claro, además. Y segundo, ¿por qué reuniones privadas? O sea, eso ya genera suspicacias. Por supuesto. ¿Por qué te vas a reunir en privado con quien va a ser fiscal? ¿Qué le vas a decir que no podamos escuchar todos, o qué te va a responder, o a qué se va a comprometer el fiscal que no podamos escuchar todos? Sí, la verdad es que es un dislate, y más en la condición de representantes populares. Justamente queremos que sean la voz y la escucha de todos los que no podemos estar presente en eso, pero que sea abierto, y que veamos qué se cuestiona y cuáles son las distintas posturas de las fracciones parlamentarias, y además por separado con cada fracción parlamentaria. No, la verdad es que no es un buen paso el que da el Congreso en ese sentido. Si ya va a ser el nuevo fiscal, pues que lo hagan abierto, que se haga una presentación, quizás solo con la comisión, no importa, pero a final de cuentas que sea pública. Eso es central, y me parece un retroceso en lo que más o menos había dado algunos pasos buenos el Congreso del Estado. Qué bueno que Enrique Alfaro le haya pedido opinión al Comité de Participación Social. Yo creo que la decisión la tenía ya tomada, pero bueno,
cumplió ese requisito de entrevistas con el comité, pero después todo lo demás ha sido muy poco aseado. Es decir, que nada más mande su nombre, que no sea una terna, que prácticamente en sus redes sociales Enrique Alfaro diga, este va a ser el fiscal, y ni siquiera ha pasado por el Congreso. Defendemos mucho el federalismo y la división de poderes. Es decir, creo que se puede mejorar mucho este proceso, ¿no? Sí, cuidar más las formas a la luz de lo que ya habíamos avanzado. Esperemos a los resultados, esperemos a ver qué nos dicen de estas reuniones privadas, porque sorprende un tanto, y más en el problema más sentido de la población. Sería muy importante que la representación popular expresara esto de viva voz y oyéramos la respuesta del fiscal, inclusive que alguna fracción le preguntara por estos señalamientos que tiene el fiscal, y que él saliera al paso. Aparte, con el comité de participación, donde salió peor evaluado Gerardo Octavio fue en materia de derechos humanos. Sí. Ayer, Augusto, pues el Poder Legislativo Federal nos tiene muy acostumbrados a estas cosas. En lo general aprobaron la eliminación del fuero. Sí. Y decretaron una cosa que le llaman inmunidad procesal, ¿no? Que es, no podrá ser detenido, que me parece correcto, no podrá ser detenido hasta que haya una sentencia de parte de un juez. Pero después, en lo particular, pues rechazaron. Morena no logró construir la mayoría calificada para reformar la Constitución, y pues sigue habiendo fuero. Sí. Después de todo esto, si quieres, vamos al corte y platicamos con el diputado Tonatiuh Bravo, coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, para saber pues por qué votaron en contra al final de esta iniciativa. El WhatsApp 33 18 80 76 41. 9 de la mañana con 21 minutos. Estoy dialogando esta mañana con Augusto Chacón, director ejecutivo de Jalisco. ¿Cómo vamos? Y ya abríamos este tema, Augusto, pues parecía que el fuero estaba eliminado. A media tarde nos pasó un poquito como con lo de Velasco. Le rechazan su licencia, pero después que siempre no, que se la aprueban. Y pasó algo similar en el tema del fuero, ¿no? Sí, muy extraño, porque parecía ya planchado y parecía que se cumplía una oferta de campaña. Además, en un tema muy sensible para los electores de cualquier signo. El fuero es un asunto que se ha peleado muchísimo y no se pudo. Tengo en la línea telefónica a Tonatiuh Bravo, que es coordinador de los diputados federales de Movimiento Ciudadano. Diputado, ¿cómo estás? Bien, con el gusto de saludarte a ti y a tu público Radio Escucha. Diputado, ¿qué pasó? ¿Por qué no se aprobó la eliminación del fuero? Mira, lo cierto es que se logró un gran trabajo en torno al dictamen que solamente tenía un par, en nuestra consideración, un par de situaciones que lo hacían relativamente vulnerable. El voto en lo general fue a favor, y cuando entramos a la discusión, en lo particular, se continuó un mal ambiente o mal clima que se generó desde las comisiones, en donde pues simplemente, sin ningún argumento, se rechaza por parte del grupo mayoritario cualquier propuesta de mejora por parte de cualquier diputado que no forme parte de su bancada. Nosotros hicimos ese trabajo en comisiones, y a la hora que llegamos al pleno, volvimos a presentar las reservas. ¿Cuáles reservas son? Y me parece importante que te haga un recuento de cosas, porque al inicio, lo que comentaron ustedes, me parece que le hace falta un poco de información. Hay que recordar que en Jalisco, en 2016, Movimiento Ciudadano retiró, junto con los demás miembros del Congreso, el fuero sin ningún problema. Después de eso, el que ahora es senador de Movimiento Ciudadano, el senador Samuel, en Nuevo León, siendo diputado local, presentó la misma propuesta y logró que en Nuevo León también se quitara el fuero, sin ningún problema. Entonces, los únicos dos estados de la República donde se ha quitado el fuero ha sido por propuesta de Movimiento Ciudadano. Sí, nos referíamos a nivel federal, diputado. Claro. Sí, pero es importante el antecedente. Sí. Ahora vamos al nivel federal. Movimiento Ciudadano, en voz de Clemente Castañeda, presenta una propuesta para quitar el fuero, y esa propuesta, junto con las propuestas de otros partidos, de otros grupos parlamentarios, es aprobada en la Cámara de Diputados el año pasado, y una vez que es aprobada en la Cámara de Diputados pasa al Senado. Pasa al Senado. Uh-huh. En el Senado la detiene, y
no prospera por un acuerdo precisamente del PRI y de Morena. Es que se bloquea la posibilidad, y esa iniciativa es mucho más fuerte que la que estamos votando. ¿En qué es la diferencia? La explico. Allá se retira el fuero sin ninguna intermediación. Aquí en esta, en la actitud del grupo mayoritario, en lugar de continuar el proceso legislativo que ya llevábamos avanzado, acá lo vuelven a iniciar y lo vuelven a presentar como una iniciativa nueva. ¿Con qué diferencias? Es importante que lo analicemos. Sí. Las diferencias son las siguientes. En primer lugar, acá no se quita totalmente el fuero, sino se genera un concepto que se llama inmunidad constitucional. Esa inmunidad hace que un diputado, si comete un delito o una persona que la tenga la inmunidad, se le puede iniciar el proceso sin separarlo de su cargo y si es objeto de investigación y nada detiene la acción de la justicia, excepto a la hora de que se establece una sentencia por parte del juez. Entonces ahí en ese momento ya se procede a la separación. ¿Pero qué es, diputado, para proteger las opiniones y que no haya persecución de un disidente, no? Bueno, la inmunidad constitucional no necesitaría eso, porque hay un artículo de la Constitución del 61 que establece muy claramente que todos los diputados y legisladores son inviolables por sus opiniones. Entonces, esto lo hace extensivo a las demás personas que tienen la inmunidad. Y no solamente es para eso, es para no separarte de tu cargo, no obstante que estés sujeto a investigación. ¿Qué defiendes ahí? Me parece importante señalarlo. Defiendes el principio constitucional de inocencia, en tanto no te sea probado el delito, de presunción de inocencia, sí, no te sea probado el delito. Este es un principio constitucional que ahí queda protegido para esta persona. O sea, ¿ustedes sí estaban de acuerdo con este principio, diputado? Totalmente. De inmunidad procesal. De hecho, en la inmunidad procesal, nosotros le vimos que seguía manteniendo una consideración o un privilegio o una diferenciación innecesario, pero con tal de ir contra el fuero, nosotros estuvimos de acuerdo finalmente en que si esa era la forma en como la mayoría lo votaba, adelante. Nosotros seguimos en esa parte, no obstante que la iniciativa de la legislatura pasada no contenía nada de eso. Entonces, ¿qué diferenció, perdón, diputado, por qué en la primera, cuando se vota en lo general esta iniciativa, logra 469 votos y después solamente 280? ¿Por qué MC vota a favor en lo general y no en lo particular? Ok, porque en el voto particular se pone un atentado contra el ciudadano, con el que nosotros no estamos de acuerdo como Movimiento Ciudadano. Me tardé tanto en explicarte lo anterior, precisamente para que se entendiera esta siguiente parte. Queda en el dictamen que venía propuesto que cualquier ciudadano, por el simple hecho de estar vinculado a proceso, pierde todos sus derechos políticos. Entonces nosotros no vamos a hacerle eso al ciudadano, discúlpame. Entonces, fíjate bien la diferencia. El funcionario tiene inmunidad, no pierde su cargo ni pierde sus derechos políticos por estar vinculado a proceso, sino solo hasta que se le finque sentencia firme, hasta que se comprueba que es culpable y hasta que él hace uso constitucional de su presunción de inocencia. ¿Qué es la presunción de inocencia? Eso el ciudadano no. El ciudadano no tiene presunción de inocencia. El ciudadano en esa versión se queda totalmente indefenso. Por el simple hecho de estar vinculado a un proceso, pierde la posibilidad de ser propuesto como candidato. Y discúlpame, pero ya tenemos historias muy platicadas de lo que ha pasado en este país cuando le quitamos los derechos al ciudadano. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en el próximo proceso electoral si esto se aprueba así como viene? Lo que va a pasar es muy sencillo. Cualquier persona que quieran quitar de candidato, simplemente ocurre cualquier incidente, cualquier situación, y lo vinculas a proceso y le quitas sus derechos ciudadanos de participación. Esto venía en la iniciativa, es decir, que si un ciudadano quería ser candidato o quería ejercer cualquier tipo de derecho político y alguien le inicia un procedimiento en su contra, en ese momento pierde la posibilidad de hacerlo. Así es, contra eso votamos. Nosotros metimos una reserva en lo particular y dijimos, no, esto nosotros no lo podemos avalar, porque entonces, mira, ¿cuál es el sentido de fondo del fuero, de quitar el fuero? Quitar
privilegio quitar una diferenciación entre ciudadanos de una categoría y ciudadanos de otra. Bueno, eso era lo que hicimos hace 3 años. Y lo hicimos, y lo aprobó la Cámara de Diputados, y en el Senado lo pararon. Ahora, metieron esta con el tema de inmunidad constitucional. Bien, aunque no nos hace parejos a todos, cuando menos pone el piso más parejo. Y entonces cedimos en que, hubiera la inmunidad. Déjame decirte otra diferencia importante. Sí. Cuando Pablo Gómez mete esta iniciativa, hace objeto de la inmunidad constitucional a la figura del presidente de la República y pone ahí que solamente se le puede retirar esta inmunidad al presidente de la República por la votación de la mayoría del Senado o la mayoría de la Cámara de Diputados. Otra vez le regresa a las cámaras la posibilidad de quitar la inmunidad. Que es un semifuero. Es por mayoría. Pues sí, en pocas Digo, porque palabras, sigue dependiendo de una valoración política si inicias o no un juicio. Exactamente. Entonces, afortunadamente, en las comisiones sí se logró que esto se retirara y que ni siquiera el presidente fuera objeto de una valoración de carácter político, sino de carácter procesal. También pudimos avanzar en una cosa, que fuera la sentencia definitiva y no la vinculación a proceso en el caso de funcionarios. Pero cuando no lo logramos en el caso de los ciudadanos, discúlpame, pero nuestro compromiso fundamental es con los ciudadanos. O sea, quiere decir que entonces cualquier persona, por el hecho de ser funcionario, diputado, ese no pierde sus derechos políticos, sino hasta que hay sentencia firme. Por vinculación a proceso no lo pierde. Pero cualquier ciudadano, ese sí lo pierde. No puede usar sus derechos políticos por estar vinculado a proceso. Eso no nos lo íbamos a perdonar, discúlpame. Y en esa específica parte no lo votamos a favor. Oye, me dicen, Tonatiuh Bravo, a través de redes sociales, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya determinó en jurisprudencia que el auto de vinculación a proceso no suspende los derechos políticos de ningún imputado, que esa es ya una resolución de la Corte. Bueno, si así lo es, no está de más que nosotros hagamos una legislación limpia, porque además ese es el otro problema, que aquí yo quisiera que consideraran. Las pocas leyes que ha aprobado la Cámara de Diputados en este periodo acusan una serie de errores y de deficiencias legislativas que van a meter en mayores problemas a la sociedad. Por ejemplo, la ley de remuneraciones, estando de acuerdo nosotros, en lo general, en lo particular, se cometieron una serie de atropellos, ya hay amparos, y esos amparos ya están invalidando la posibilidad de que la ley se aplique. Yo lo que digo es, la Cámara de Diputados está para eso, y aquí en esta que me están comentando de la jurisprudencia, bien, la jurisprudencia es una forma de control constitucional de equilibrio para el tema legislativo, y ahí es casuística. Bueno, aunque hay esos criterios, nosotros creemos que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni más ni menos el pacto social más importante, la Carta Magna, nosotros no podemos permitirnos que quede un derecho ciudadano violentado. Augusto Chacón te quiere hacer una pregunta, diputado. Sí. ¿Qué tal, Tonatiuh? Buenos días, gusto en saludarte. Adelante, adelante. La verdad es que, así como nos lo planteas, luce aberrante y luce como una intención, como estamos viendo cada vez más, una intención política, tener el control territorial, tener el control de quién participa o no en un proceso, y me parece que habría que ser enfáticos en esto que está sucediendo en la Cámara, porque si bien las mayorías son para ser usadas, no en este sentido. Así que el trabajo de la oposición luce imprescindible, pero insisto, a mí me tiene impactado que hayan tratado de hacer esto, que la presunción de inocencia funcione para unos, pero no funcione para otros. Me parece que estamos solo con las formas, es decir, ya no llamarle fuero, pero llamarle de otro modo y que siga siendo exactamente lo mismo. Sí, había un avance, pero vuelvo a repetir, de lo que se trata es hacer las cosas bien y a fondo. Y la verdad es que lo que hicimos ahora simplemente fue oponernos a ser avasallados, porque se los vuelvo a repetir, si en esta nosotros permitimos un avasallamiento a un derecho ciudadano elemental, a la presunción de inocencia y al ejercicio de los derechos políticos, híjole, estamos conculcando uno de los aspectos que los últimos 35 años más trabajo ha costado que México rescate. Solo dejándolo en claro, diputado, antes de despedirte, ¿están a favor de que se elimine el fuero solamente
quieren que se corrija este punto en específico para que la presunción de inocencia en materia de derechos políticos sean para ciudadanos y sean también para cargos públicos. Esa es una, y ahí te va la otra que nosotros pedíamos ayer. Sí. Es que en el listado de los funcionarios y cargos que quedan protegidos con la inmunidad constitucional, nosotros planteamos que entraran los magistrados del Tribunal Administrativo Federal. ¿Por qué razón? Porque esos magistrados son los que investigan los grandes casos de corrupción. Imaginémonos por un momento, un magistrado de esos ahorita está investigando el caso Odebrecht, sí, o cualquier otro de corrupción. Sí, sí. A ver, que tenga la mínima protección. Para eso es precisamente la utilización de la inmunidad, para que pueda dotarse del poder y puedan realizar el trabajo de combate a la corrupción. Bueno, esos magistrados están en el Sistema Nacional Anticorrupción. A la hora que lo planteamos, era nada más agregar la palabra magistrados del Tribunal Administrativo de la Federación. Nos contestan, no, es que ellos no están encuadrados en el Poder Judicial. Les decimos, oye, sí es cierto, no están encuadrados en el Poder Judicial, pero son parte de la Administración de la Justicia y es la punta de la pirámide que investiga la corrupción. ¿Por qué no les vas a dar inmunidad? No recibimos ya ningún otro comentario que nos satisfaciera. Entonces, y sin embargo, los del INE sí están, los consejeros del Instituto Nacional Electoral. Entonces, esos no están tampoco encuadrados en ningún poder. Entonces, ¿sí me explico? Ese es el problema, de abusar, de tener una mayoría y de querer potentar y no escuchar otros puntos de vista de los que también traemos una agenda anticorrupción y también traemos... En el caso de los magistrados, diputado, es si se meten en algún caso escabroso, políticamente incorrecto, que no pueda alguien tomar la decisión de iniciar un procedimiento para sacarlo de la jugada. Es eso, ¿no? No, sí puede iniciar el procedimiento. Pero no le quitas el cargo, ¿no? No le quitas el cargo hasta la sentencia. Que le dé sentencia definitiva. Entonces, tú imagínate, por ejemplo, al fiscal o al que era de inteligencia financiera, sí, de Hacienda, y que te declara, o ahora el fiscal anticorrupción te declara, no, pues plano de tal sí está involucrado, y por esa simple declaración le meten juicios, le meten una serie de cuestiones, pues está muy vulnerable ese puesto para poder hacer ese trabajo. Es simplemente dotarlo de las condiciones jurídicas para que haga su trabajo con toda contundencia. Toniato Bravo, diputado federal, gracias. No, hombre, muchas gracias a ustedes y no tengan la menor duda de que nosotros vamos a cumplirle a los ciudadanos. Muchas gracias. Gracias. Buenos días. Buena tarde. 9 de la mañana con 37 minutos, pues el debate jurídico, ¿no? Es que fíjate, hay abogados que nos están escribiendo diciendo que no. Pero también es cierto que muchas veces se meten en la Constitución preceptos que la Corte ya invalidó, ¿no? Claro. No es algo extraño tampoco que exista este tipo de actitudes, ¿no? Y bueno, dices debate jurídico, yo diría que es un debate político. Es político, coincido. Estrictamente político y la verdad es muy, muy preocupante porque es burdo además. Sí. Así, fácil y rápido, un radio escucha, desmonta el argumento y nos dice, eso ya está normado por la Suprema Corte y ellos se empeñan, es increíble. Y el asunto, Augusto, es que tantos temas se discuten todos los días que es muy difícil dar un seguimiento tan puntual. Es como una bola de nieve con, y hoy fuero, y mañana pensiones, y mañana acá, y después otro tema. ¿Cómo te metes a ver, incluso los que nos dedicamos a esto todo el día, cómo te metes a escudriñar cada uno de los artículos para saber si hay o no violaciones a principios constitucionales, a derechos fundamentales? Es un momento en donde todos tenemos que estar muy atentos. Muy ¿no? atentos y más un momento en que se está legislando con tal prisa, donde el 1 de diciembre marca un parteaguas y quieren llegar con una legislación hecha muy a modo, pero me parece que esto se nos puede salir de control y como bien dices, no vamos a estar al pendiente de todo y la Suprema Corte va a tener muchísimo trabajo y para lo que toma sus resoluciones el daño puede estar hecho. Tenemos que tener muchísimo cuidado. Va a jugar de centro delantero la Suprema Corte en estos próximos meses. Augusto Chacón, gracias. Al contrario, Enrique, un gusto siempre estar La próxima semana ya estaremos metidos en la cuarta transformación. Así es. Ya no será la transición de la tercera a la cuarta. Estaremos ya de lleno en la cuarta transformación. En la cuarta. Volvemos para hablar con Rodrigo Soto sobre esta designación de secretario de Seguridad Pública en Jalisco. Nueve de la mañana con 44 minutos. Gracias por escribirnos al 33 18 80 76
41, si quieres opinar sobre los nombres que van, la plana mayor de seguridad de Enrique Alfaro, ya están nombrados todos, o sobre el fuero, que ayer parecía que había acuerdo a nivel parlamentario para eliminarlo, y después en estos puntos que nos explicaba el diputado Tonatio Bravo, pues hubo ahí discrepancias entre Morena, PES y PT con el resto de las fuerzas parlamentarias. Si quieres opinar, el WhatsApp abierto 33 18 80 76 41. Rodrigo Soto es académico de la Universidad Panamericana, especialista en seguridad y en fuerzas castrenses, y nos recibe esta llamada. Rodrigo, ¿cómo estás? Buenos días, Enrique. Muy contento y con el gusto de saludarte a ti y a todo el auditorio. Oye, Rodrigo, primero, ¿qué podemos esperar en este caso de un titular de la Secretaría de Seguridad Pública en Jalisco que tiene carrera militar? ¿Eso pone en riesgo los derechos humanos? ¿Puede ser que haya más eficiencia? ¿Qué podemos esperar de cara al futuro? Yo diría que primero una buena interlocución con el gobierno central y en concreto con la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina, y ahora con esta figura que parece ser será sometida también a consulta el día de marzo, denominada Guardia Nacional, ¿no? Que aunque doctrinalmente y históricamente no responde a ese concepto, sino más bien al de la Gendarmería. Entonces tendremos un interlocutor válido ante esas instancias de asistencia y de colaboración de la Federación hacia el Estado de Jalisco. Y en ese sentido puede ser útil tener a alguien con formación y con un historial limpio desde el punto de vista militar, como es Daniel Velázquez Ramírez, al frente de Fuerzas de Seguridad Pública. Y en cuanto al tema de derechos humanos, una cosa que se menciona poco, me parece a mí, por la cercanía que tengo, como sabes, soy profesor en CESNAP, soy profesor en el Colegio de la Defensa, no tienes idea el esfuerzo que se ha puesto para capacitar en materia de derechos humanos a la tropa, a los mandos y a los oficiales. En ese sentido, creo que hay una sensibilidad a flor de piel en ellos, porque también son conscientes pues de lo que les espera, dado el fracaso y la debilidad institucional de las policías, ¿no? Locales, exactamente, Enrique. Ahora, Rodrigo, mi primera visión. Tal vez lo que de pronto nos puede sacudir un poquito, sacarnos de onda, es que pues el policía está entrenado para ciertas cosas y siempre nos repiten que el militar pues no está entrenado para el respeto a los derechos humanos, sino para cumplir órdenes, y pues muchas veces se dice para matar con la mayor efectividad posible. Es decir, no puede existir a mediano y a largo plazo problemas serios en materia de derechos humanos si se sigue recargando toda la seguridad en los militares. Sin ninguna duda que sí. Como bien apuntas, la seguridad pública es lo que ve por la integridad, seguridad y orden del ámbito físico y patrimonial de las personas y de una comunidad. Sí. Por eso la instancia natural es lo local. Y por otro lado, la defensa, la seguridad interior y la seguridad nacional. Bueno, la seguridad nacional tiene muchos matices, es todavía más complicado ese universo, pero vamos a decir, el ejército, su misión y sus objetivos determinan precisamente el modo de actuar. Y entonces tienes toda la razón. Como hay diferencia de misión y hay variedad y distinción de objetivos entre los dos ámbitos de seguridad pública y de seguridad y defensa nacional, obviamente, efectivamente están entrenados para neutralizar, para destruir, para tomar el objetivo y hacerse con un territorio. En ese sentido, efectivamente, tienes toda la razón. Pero también es una realidad, y eso lo venimos reconociendo desde hace 2 sexenios, no solo ahora con el discurso en el campo militar número 1 del domingo pasado del presidente electo, sí, que esto ha obligado a las Fuerzas Armadas, por las labores de seguridad interior y por las labores de apoyo a la seguridad pública que han hecho, a sensibilizarse más. ¿De que hay un riesgo? Sin duda alguna, Enrique. El riesgo está ahí. Y en ese sentido también lo hay en el uso de la fuerza por parte de las policías. No, es cierto. Ninguna te garantiza nada, ¿no? Exactamente. Y lo que a mí me preocupa a largo plazo es que se vuelva ya una costumbre y por tanto una zona gris en el entendimiento de la administración pública el uso de militares para labores de seguridad pública, que sin ninguna duda no es sano y que tendríamos que apostar en materia de seguridad pública. Una transición, ¿no? Exactamente. De un modelo militarizado a un modelo civil policíaco. Por eso a mí me preocupa mucho la decisión de la Suprema Corte de Justicia de hace 2 semanas. Como bien apuntó el mismo ministro Pardo Rebolledo, la Ley de Seguridad Interior da una garantía administrativa donde acotaba en tiempo y condiciones el actuar de militares en el ámbito de seguridad pública. Y me parece que se leyó mal
la ley y se leyó con la óptica del 21 constitucional. Escuché tu conversación con el diputado sí. hace rato y efectivamente estamos ante un momento donde la misma Corte a veces se hace jaraquiris contra criterios que había dado ella misma, o hay un mal entendimiento de nuevos fenómenos desde el punto de vista jurídico, como es el tema de la seguridad interior, que pertenece al ámbito de la seguridad nacional, no al ámbito de la seguridad pública. Antes de sí. Perdón, Enrique, sí. es peligroso a largo plazo, como tú bien apuntas, que el jefe de la seguridad pública sea de formación militar, pero no necesariamente lo condena a una mala actuación, ni mucho menos. No. Yo creo que son dos debates distintos, ¿no? Tal vez los riesgos que se puede correr con la militarización de los mandos de seguridad pública, y otra cosa es si nos puede dar resultado a corto o mediano, que yo creo que en este momento es, digamos, la única solución que tienen tanto el presidente como el gobernador del estado. Eso me queda claro. Solo, Rodrigo, me gustaría preguntarte por el discurso del domingo de Andrés Manuel López Obrador. Seguramente tú habrás escuchado que hay controversia por los términos que utilizó. Algunos califican el discurso como muy ideologizado, otros señalan que no, que fue un discurso de motivación a las Fuerzas Armadas. Tú que conoces bien el pensamiento militar, ¿cómo cae un discurso como el que hizo López Obrador el domingo? 3 ideas desde mi punto de vista, y el día de ayer que estuve pues platicando con ellos, porque estuve encerrado con ellos en asuntos profesionales. 3 ideas. Se le habló a la tropa, le dijo a la tropa lo que quería oír, que muy en concreto que no les va a bajar el sueldo. Y por eso remata arriba los de abajo en ese discurso. Y entonces ahí es cuando realmente la tropa aplaude. No necesariamente hay esa correlación con los oficiales y con los mandos. Otra cosa es correr una tensión después de un ríspido discurso de campaña hacia ellos, hacer una operación claramente cicatriz y reconocer que solo no va a poder, que los necesita. Y en ese sentido, pues hace un ungüento o suaviza el discurso que había venido sosteniendo. Y tercero, pues de alguna manera cambia el paradigma o justifica el cambio de paradigma a través de subrayar constantemente el fracaso de la política económica que se ha seguido los últimos 3 sexenios, a efecto de justificarse ante ellos porque el cambio de paradigma en seguridad, y atribuyéndole un alto porcentaje, él dice el 80% de la responsabilidad o correlación directa al crimen que existe, al nivel de inseguridad y de violencia, a una mala política económica, ¿no? Pobreza, desigualdad. Exactamente. Que de alguna manera, Enrique, aunque sea populista el forma de hacerlo, pues los hechos están ahí. Y en ese sentido me parece que tiene razón. Rodrigo Soto, gracias. No, hombre, Enrique, un gusto estar contigo en tu programa y un saludo desde la Ciudad de México a todo tu auditorio. Buenos días a Rodrigo Soto. Vamos al corte, leemos comentarios y también le entramos a algunos de los temas que nos deja este miércoles 28 de noviembre. Tema del fuero. No solo buscamos la opinión de Movimiento Ciudadano, que como decíamos votó a favor de la eliminación del fuero en lo general, pero después en lo particular cambió el sentido de su voto, sino también de la gente de Morena, pero es imposible que logremos pactar una entrevista con alguien a nivel federal, a nivel de Diputación Federal. Los que representan a Jalisco también son evasivos. Esperemos que para el programa de la tarde, para la tercera emisión, tengamos la posibilidad de hablar con uno de los diputados de Morena para saber si esto que nos comentó Tonatiuh Bravo sobre la inmunidad, sobre la presunción de inocencia de ciudadanos y de cargos públicos es verdad o una justificación de MC para votar en contra en lo particular. 8856, excelente programa, te agradezco mucho. Raúl Escamilla, programa Cara a Cara, buenos días. Creo que los funcionarios que tienen antecedentes, que tuvieron fallas en puestos públicos, no deben estar en la nueva administración, de lo contrario va a ser lo mismo. Gracias, Raúl, por tu comentario. Héctor Herrera, yo respeto mucho a los militares, pero no creo que sea la mejor opción para la seguridad pública. No existe más visión para comisarios que las policías, que abogados y militares, más desde la gestión de Luis Carlos Nájera. Existe un profesional de la seguridad que no se ha dado la oportunidad, el licenciado en seguridad pública, creado precisamente para entender y corregir los problemas de seguridad. Te agradezco, y es cierto que existe esta licenciatura. 7274, con esa ley, si hacen algo malo, les dan chance de que se pelen
generales, acuérdense del general Rebolledo, pues sí les dan chance de que se podrían pelar, pero el asunto es que también tienes que evitar que exista una persecución a quien se opone a las decisiones que toma una mayoría o que toma un gobierno. Entonces, pues tienes que encontrar una especie de equilibrio entre la rendición de cuentas que le tienes que pedir por sus actos a cualquier político y también la protección de su libertad para opinar y oponerse o disentir de lo que marca un gobierno. No es realmente un equilibrio fácil. 6540, buen día. De hecho, no debería existir fuero para que no roben con licencia y se puedan juzgar como cualquier ciudadano. De hecho, lo son. Saludos. Pedro Moya, muy buen programa. Al final de cuentas, lo que queremos es que políticos corruptos y ladrones estén pagando en la cárcel. 9342, buen día. ¿Por qué MC siempre vota en lo general y cuando ya en lo particular vota en contra? Siempre recuerden el gasolinazo. Gracias, Eugenia, por tu comentario. 8504, no entendí mucho, diputado Enrique, ¿me puedes traducir lo que dijo sobre el fuero? Lo que dice es que votaron en contra porque entienden que no existía la misma inmunidad constitucional para el funcionario público que para el ciudadano. Es decir, que si tú como ciudadano quieres ser candidato en la siguiente elección y tienes una acusación, en ese momento pierdes tus derechos políticos, lo que no sucede con un cargo público, y de acuerdo a lo que nos dijo Tonatiuh, esa era la opinión por la cual no votaron a favor. Chava dice, buenos días, señor Alfaro no tiene nada de sus cuates para ponerlo al frente de un puesto con tanta responsabilidad, tanto que criticó a los militares que están en la calle y va a poner uno en su gabinete. Bueno, hasta aquí esta emisión de Cara a Cara. Nos escuchamos más al ratito a las 6 de la tarde. Y por cierto, el próximo viernes tendremos la primera parte de la última entrevista que va a conceder Aristóteles Sandoval antes de dejar el puesto la siguiente semana. Hay temas muy interesantes que seguramente te van a llamar la atención. Soy Enrique Tucen y nos escuchamos a las 6 de la tarde. La información